hoy desde la benemérita Santa Rosa. Aquí comienza realmente la experimentación del camarón. Que estamos a favor de que la minería es una de las industrias sobre las cuales debe fortalecerse el desarrollo del Ecuador. Salía el oro en volquetas. ¿Y qué quedó para Santa Rosa? Nada. Enfrentamos serios conflictos legales en el tema de tenencia de tierras. Tenemos que irnos a Piñas, porque tiene un mejor hospital en Piñas. En este momento Santa Rosa no tiene un hospital. Este podcast se llama Por el Oro, por la Vida, y lo que tratamos es de escuchar a nuestra gente a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, del sector urbano y rural, para saber sus puntos de vista, sus vivencias, sus dolencias y cómo mejorar esto, cómo poder articular que su voz llegue a las diferentes autoridades, a los diferentes niveles de gobierno. Soy Joseph Cueva, bienvenidos a Por el Oro, por la Vida. Un espacio de conversación, de escuchar las diferentes voces del sector urbano y rural de nuestra querida provincia del Oro, de escuchar a nuestra gente, de escuchar sus vivencias, sus verdades, sus dolores, su problemática, sus esperanzas también, su fe en el presente y en el futuro de sus comunidades, sus sueños de cómo hacer de manera colectiva una mejor ciudad, un mejor cantón y una mejor provincia del Oro. Hoy, desde la benemérita Santa Rosa, una tierra productiva donde se conjuga lo urbano, la ciudad, lo comercial, donde se une con lo rural, lo agrícola, ganadero, con la riqueza de su naturaleza y también, por supuesto, con lo insular, el archipiélago de Jambelí, Puerto Gelí, los humedales naturales que tiene, de tal forma que Santa Rosa, que está ubicada estratégicamente en el centro sur de la provincia del Oro, es quien permite la unificación con la sierra sur del Ecuador, con la parte alta de nuestra provincia, con la frontera con el Perú, de tal forma que está en una ubicación privilegiada. Hoy vamos a hablar de Santa Rosa desde la visión de dos distinguidos invitados. Yo le agradezco a Gladys Eli, una mujer trabajadora, luchadora, activista social, que vive en la ruralidad, que trabaja la tierra. Su familia se dedica a la recolección de cangrejos, sus hijos, a la pesca artesanal. Usted ha sido una luchadora desde el activismo social y eso son cosas que enriquecen esta conversación. De igual manera, bienvenido y muchas gracias a don Luis Uriaga, docente, un distinguido maestro durante muchos años, ahora ya retirado del magisterio, dirigente comunitario, barrial, comunitario, gremial, una persona que desde su mirada sociológica nos va a aportar mucho de lo que significa la historia de Santa Rosa, su presente, su proyección. Una conversación que quiere enriquecer el acervo de nuestra gente, que permite que nos comprometamos de la mejor manera con el presente y el desarrollo de Santa Rosa, de nuestra provincia, de cada uno de sus sectores. Gladys, usted de su mirada de madre, de mujer luchadora, trabajadora, activista social, ¿cómo se siente cuando escucha que Santa Rosa es una ciudad benemérita, cuna de la camaronicultura ecuatoriana desde 1968? ¿Cómo se siente ser santarroseña? ¿Cuál es el orgullo de ser santarroseño? ¿Qué debemos saber los orenses y ecuatorianos desde la mirada de una mujer del sector rural, trabajadora, activista social, líder comunitaria? ¿Cómo se siente ser santarroseña? ¿Cuál es su orgullo mayor? Mi orgullo mayor es saber que pertenezco a un cantón que tiene una diversidad bárbara, en especial en el tema trabajo. Tenemos el trabajo de lo que es área camaronera, por el hecho de estar a la orilla de una salida de mar. Tenemos el trabajo de recolección de cangrejo, de pesca artesanal. También se trabaja en el tema de lo que es bananeras, que prácticamente son dos fuentes que te alimentan a nuestro cantón, ya que prácticamente son la base fundamental para mantener los hogares en nuestro cantón. Y desde ese punto de vista, pues toda la cultura santarroceña, su gente es muy cálida. Su gente trabajadora, su gente humilde, sencilla, pero firme para sacar adelante a su familia y a su comunidad. Santa Rosa es, querido Luis,
cuna de la camaronicultura ecuatoriana desde 1968, fue pionera en cultivar el camarón en cautiverio, una industria que luego se ha convertido en columna vertebral de la economía nacional. Usted como santarroceño, luego de 7 décadas de existencia, ¿cómo siente que ha impactado en los santarroceños la camaronicultura, el sembrar camarón, el trabajar alrededor de esa actividad como un eje fundamental y transversal del crecimiento de Santa Rosa? Bueno, en primer lugar, sí, Santa Rosa es, según se dice, cuna de la cría de camarón en cautiverio. Sí, ciertamente desde los años 60, comienzo de la década de los 60, ya se comienza a experimentar aquí, justo en la entrada de Jedí, por esa zona, se empieza desde la Emerenciana, por ahí todos esos sectores, se empieza a experimentar. Don Jorge Kaiser, los señores Grunauer, son los que empiezan a experimentar por curiosidad, porque ven que de pronto después de las subidas de la marea y la gran afluencia de aves marinas, de pronto en los pequeños pozas que quedaban empezó a reproducirse el camarón, entonces les causó curiosidad y empiezan a experimentar, y con los militares que hacían guardia por esas zonas, incluso en la parte yendo hacia la zona de Arenillas, que es también hay zona de mar, hasta llegar a Huaquí, a Hualtaco y todo eso. Bueno, pero aquí comienza realmente la experimentación del camarón. ¿Cómo lo sentimos los santarroceños? Por eso, orgullosos tremendamente, porque ciertamente eso ha permitido que hayan fuentes de trabajo. Desgraciadamente, incluso hay una ley, creo que dice que parte de la producción debe quedarse para alimentar a los santarroceños, a los ecuatorianos. Parte de la seguridad alimentaria como concepto. Claro, sí, y hay, o sea, un porcentaje de la producción debe quedarse, y en realidad nunca se queda, todo se exporta. El camarón que nosotros tenemos en los mercados es un camarón, podríamos decir, un poco de procedencia dudosa, porque los camaroneros no destinan un porcentaje de la producción al mercado cantonal y provincial, realmente no lo hacen. Pero bueno, lo importante es que ingresan divisas. ¿Cómo nos sentimos? Orgullosos por eso. Pero tampoco ha sido, aunque ha dado fuentes de trabajo, porque en este momento aproximadamente hay unas 8.000 hectáreas en lo que es el Cantón Santa Rosa sembradas de camarón, piscinas. Claro, eso ha traído un choque con la naturaleza, porque por un lado nos beneficia porque tenemos producción camaronera, tenemos ingresos de divisa al exportarse el camarón, pero tenemos un desastre con el asunto del manglar. Entonces nos vemos por un lado perfecto, por el otro lado Luis, afectados los compañeros que se están acabando los cangrejos, ya no hay conchas, casi. El reto, Luis, como tú muy bien lo manifiestas, es el desarrollo sustentable, es decir, que hay una articulación entre el crecimiento de la industria, el fortalecimiento de la misma, que se sigan generando divisas, que se generen fuentes de trabajo, que los trabajos de la informalidad pasen a la formalidad, que haya apoyo con políticas públicas del gobierno, pero que todo eso se haga no solo en el camarón, sino en otras actividades que también atraviesan Santa Rosa, porque Santa Rosa no solo es camarón, como bien lo decíamos, Santa Rosa también es agrícola, ganadero, en general también tiene la costa, la recolección de cangrejos, los archipiélagos, el turismo, que es una industria también sin chimenea, pero siempre va a haber un impacto ambiental, el cual debe ser minimizado y debe haber un desarrollo sustentable. Yo concuerdo contigo en ese sentido y debe hacerse, y justo es el desafío. Por eso comenzaba con la pregunta en el sentido de que tiene que articularse entre el impacto del crecimiento de la industria, en este caso del camarón o de otras también, pero que tiene que ser, como tú lo señalas, con un desarrollo sustentable. Sobre la base de lo mismo, Gladys, ¿cómo ha impactado, por ejemplo, como menciona Luis, el tema de que hay impacto ambiental que afecta actividades que realizan las comunidades, las asociaciones, las organizaciones comunitarias, las mujeres, hombres, jóvenes del sector rural, como por ejemplo en la recolección del cangrejo o en la pesca artesanal? ¿Cuál es el impacto que ha tenido y qué es lo que tú crees que se debe hacer para que eso no siga de esa manera y pueda crecer la industria, fortalecerse, pero también que las actividades comunitarias de subsistencia, que también merecen respeto y que merecen apoyo, puedan seguirse realizando? Bueno, yo pienso desde mi espacio de conocimiento, creo que deben de crearse políticas públicas locales para lograr un equilibrio, ¿ya?, entre
el pequeño sector artesanal y el grande productor camaronero en este caso, ¿no? Porque el hecho de lo que comentó acá mi compañero es de que si se tala el manglar para hacer camaroneras, el tema de recolección de concha y cangrejo se va disminuyendo. Entonces eso provoca que mucha gente se queda sin trabajo también. Entonces yo sí creo que se debe manejar políticas públicas locales en el sector para poder regular aquello y lograr un equilibrio y darle sustento tanto a los pequeños recolectores como a la grande empresa. El tema camaronero como un ejemplo fundamental del crecimiento, desarrollo de Santa Rosa, cómo articular para que las familias se beneficien de mejor manera de aquello y también cómo fomentar para que los empresarios camaroneros dentro de un espacio de sustentabilidad ambiental puedan fortalecer su industria de cara al futuro y aportar al crecimiento y al desarrollo de Santa Rosa, como lo mencionaba Luis, que también con responsabilidad social puedan quedarse los recursos en Santa Rosa y ser reinvertidos aquí. Pero aparte de aquello, del tema camaronero, del tema, también tenemos un tema turístico. Es fundamental, por ejemplo, para la provincia del Oro y para Santa Rosa, el archipiélago de Jambelí, la isla de Jambelí, Puerto Gelí, el humedal de la Tembladera. Tenemos también cómo se articula con la ruralidad, hay parajes hermosos también. Y ahí, por ejemplo, quisiera sobre la base de lo mismo tocar un tema alrededor de Santa Rosa, que es un cantón privilegiado porque no solo tiene un monocultivo, no solamente tiene el tema de camarón o banano o cacao, también tiene otras fuentes de ingresos. Ahora hay un reto muy importante que es el tema de la minería, que se ha llevado como en pequeña y mediana escala, pero ahora hay un proyecto que causa controversia, que es el proyecto minero a gran escala y a cielo abierto, que es el proyecto Cangrejos. Yo puedo decir con mucha frontalidad y propiedad que estamos a favor de que la minería es una de las industrias sobre las cuales debe fortalecerse el desarrollo del Ecuador, pero tiene que hacerse minería, y lo decimos con total claridad, en lugares que no afecten la vida, y la vida fundamentalmente es el agua, de tal manera que el agua, la vegetación, no puede ser que sin estudios completos de impacto ambiental, sin una licencia ambiental o tratando de soslayar los controles ambientales, la consulta previa, el consultar a las comunidades, el con transparencia poder saber qué va a pasar con los pasivos ambientales, más allá de la liquidez que puedan recibir anticipada por regalías, cuánto de esas regalías van a quedar en Santa Rosa, en las comunidades rurales, cuánto del agua que van a utilizar se va a afectar, agua que sirve para poder potabilizarla y para poder llevarla para el consumo humano. Desde tu mirada sociológica, ¿cómo miras tú el impacto de actividades extractivas como esa para la situación del entorno de Santa Rosa con respecto, por ejemplo, hemos escuchado que se han pronunciado muchas comunidades en el sentido de su preocupación porque se quede sin los niveles adecuados de agua para potabilizar, para consumo humano y subsistencia? ¿Cuál es tu lectura del tema, Luis? Parto de un hecho catastrófico, digo yo con toda puntualidad. Nosotros aquí hace pocos años tuvimos una compañía, Los Lilenes, que explotó aquí por el sector de Bella María. Yo sé que si usted va en este momento a ver esos lugares que antes eran puntos donde uno podía ir a coger agua, a bañarse, a disfrutar, no sirve, todos son pedregales. Le voy a contar algo que conozco con mucha certeza. De allí, de Bella María de Los Lilenes, salía el oro en volquetas. Yo tengo datos tan ciertos por vínculos que tenía con un chofer que trabajaba adentro, amigo, y salía el oro en volquetas. ¿Y qué quedó para Santa Rosa? Nada. Ríos destrozados, destruidos, turismo acabado. Íbamos a bañarnos allá a Durán, a Bella María, a Caluburo, a todos esos lugares preciosos donde el agua era limpia. Ahora no existe eso. Entonces, correcto, estoy de acuerdo que se debe desarrollar la minería, porque ciertamente nosotros podemos ser muy ricos, de hecho el país tiene muchos recursos, y allí bajo el subsuelo no sirven de nada. Entonces es un pasivo que no sirve, pero si lo explotamos con responsabilidad. El proyecto Cangrejo, desgraciadamente, casi no se conoce, Yo conozco, con toda sinceridad, yo conozco muy poco.
solo por lo que escucho por la radio, leo por la prensa, comentarios, reuniones, por ahí, eso es todo lo que se conoce. Pero de allí a cómo se va a explotar, qué consecuencias va a tener, no solo para Santa Rosa, para la provincia del Oro, porque el problema es que esas aguas contaminadas llegan al río Buenavista y desembocan en Puerto Gelí, y se contamina el mar y se contaminan los brazos de mar. Entonces, o sea, no se conoce cuál va a ser el impacto real de eso. La transparencia, como tú lo señalas, Luis, es fundamental para que la comunidad pueda, sobre la base de un espíritu propositivo, apoyar proyectos que realmente aporten al desarrollo de la comunidad, que regalías se queden como corresponde en nuestras comunidades rurales, urbanas, periféricas, que tienen los más altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, pero que se lo haga con transparencia total, que la gente esté informada y que haya realmente una consulta previa en ese sentido. Con respecto al crecimiento y al trabajo y al impacto del trabajo de las mujeres organizadas en Santa Rosa, ¿cuál ha sido tu experiencia en el aspecto comunitario, en el aspecto de la ruralidad, en el hecho de poder regularizar la tenencia de tierras y que puedan ustedes dedicarse a actividades agropecuarias? ¿Cuál es la problemática que los afecta? ¿Cuál es tu lectura al respecto al tema? Bueno, no solamente en Santa Rosa, sino a nivel de provincia, porque quien le habla vengo de organizaciones sociales que en realidad enfrentamos serios conflictos legales en el tema de tenencia de tierras, y lo hemos venido sufriendo desde hace mucho tiempo atrás. Primeramente, no hay una política pública desde el mismo gobierno que te apoye para cambiar una especie de producción más adaptable a nuestro entorno natural, ¿ya? Segundo, el campesino prácticamente trabaja para alimentarse. Para subsistir. Para subsistir. Muchas veces trabaja a pérdida. Y le hablo desde el punto de vista de trabajar la tierra, una hectárea de maíz que se siembra. Ya, a veces se trabaja a pérdida, a veces se sale a tablas, como se dice. A veces tienes un mínimo de rentabilidad que te sirve para mantenerte en tu diario vivir, en especial las mujeres, que son las que muchas trabajan a tierra desde este sentido, ¿no? Y aparte de eso, el tema legal de la tenencia de la tierra sí nos ha afectado muchísimo. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones campesinas, hay el tema de situaciones legales que te afectan y que tú tienes que defenderte, y para eso necesitas dinero. Porque defiendes como organización. Facilidades para legalizar la tenencia de la tierra, lo cual no les permite, por ejemplo, hacer créditos, poner en garantía para poder tener ustedes un soporte, mejorar organizativa y colectivamente en un proyecto, emprender de mejor manera, de forma asociativa. Eso es fundamental que se haga. Y aparte de eso, que las mismas políticas de Estado no le permiten a la organización muchas veces créditos. Anteriormente se manejaban con ayudas de kits, estas cosas. Eso no ha habido por estas temporadas. Ahorita en tiempo de campaña, se puede decir, están llegando por ahí pequeños kits a los sectores, pero en realidad no hay una política que te soporte aquello, que te ayude a solventar el tema de costos. O sea, los organismos de desarrollo seccional, provinciales o nacionales, no llegan a través de política pública, proyectos, presupuestos, sino más bien son temas clientelares, coyunturales por temas de pre-campaña o campaña electoral. Así es. Además de eso, de que si tú siembras un producto, no hay el tema de la ayuda de los organismos gubernamentales para tratar el tema de mercado. O sea, el desarrollar y dar la capacitación, asistencia técnica, acompañamiento para que puedan desarrollar y avanzar dentro de lo que significa la cadena productiva que estén trabajando. Eso es lo que necesitan. No existe eso, y eso yo sí creo que se debería de poner un énfasis en aquello, a lo menos en nuestra provincia, que como digo es diversa. Nosotros acá le sacamos desde el pequeño campesinado la canasta familiar hacia los mercados, que es lo que nos abastece en los pueblos, ¿no? Entonces, y si tienes unos productos primeramente que estás trabajando a pérdida, es difícil hacerlo.
Entonces existe el tema de que muchos pierden sus predios, cuando hacen créditos no los pueden pagar, a veces ponen en garantía su casa, pierden su casa. Como organización social sé de algunos temas de personas que sufren esos problemas. Entonces desde ahí creo que sí, la política pública tiene que llegar hasta el área del campesinado, más que todo en el sector rural campesino, pequeño agricultor. Hay un problema grave. Por ejemplo, en este momento se está sufriendo de un problema de sequía. No hay agua. Entonces, la gente que no tiene pozos, por ejemplo, la gente que no tiene canales de riego, la gente que no tiene cercanías predios cerca del río, están trabajando a pérdida. O simplemente ya están dejando los campos, se están moviendo las plazas porque no hay agua, se están secando. Entonces, yo no sé no sé por qué nuestros funcionarios no se dan cuenta que hay cosas tan simples que se pueden hacer. Yo creo que, por ejemplo, el Consejo Provincial o el municipio pudiera implementar un proyecto que no es costoso, hacer pozos por todos los lados, tener un equipo de perforación que yo creo que no cuesta ni $100.000, con un carro, una máquina, y hacer pozos por todos los lados. Que haya agua, porque el agua es fundamental. O sea, creo que puede haber dinero, todo, pero si no hay agua, no es posible producir. Por el oro, por la vida, es escuchar a nuestra gente, escuchar a Luis, escuchar a Gladys, sus miradas desde su propia perspectiva, desde su vivencia. Luis, desde tu conocimiento, desde tu vivencia como dirigente barrial, fundamentalmente, hay temas que son transversales en la problemática nacional: la inseguridad, la falta de iluminación, la falta de espacios públicos, la falta de espacios deportivos, el hecho de que podamos nosotros tener y fortalecer a la organización comunitaria. ¿Cuáles son los principales problemas que tú escuchas de los dirigentes comunitarios que, como tú, están en los diferentes barrios y comunidades, ya hablando del sector urbano de Santa Rosa y de su periferia? Yo sé, el problema en este momento es la inseguridad. Es el más grave problema que enfrentamos todos. Entonces tú vas a cualquier lugar a una reunión y todo el mundo ya ahora no quiere asistir en las noches, o hay que hacerlo muy pronto, muy rápido para retirarse de sus casas, porque en realidad da miedo estar en la calle de noche. Entonces la organización social, sectores, los comités barriales, los comités de desarrollo barrial, comunal, etcétera, están prácticamente en este momento desapareciendo. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades, no hay condiciones favorables por la inseguridad. Entonces, eso afecta enormemente y eso causa, de hecho, otros problemas colaterales. O sea, si aparte de eso, decía, iluminación, qué sé yo, sectores que uno pueda sentirse seguro, etcétera, eso no existe. Entonces, yo creo que aquí la solución tiene que partir de la educación. Porque de nada sirve también, yo antes tengo un pedacito de terreno que estoy sembrando unas plantas frutales para disfrutarlos yo nada más, no como productor. Y había un operativo. Y entonces, o sea, el operativo es en ese momento coyuntural, en ese instante. Y en otro sector ya puede estar pasando cualquier cosa. Entonces, no hay una planificación de cómo enfrentar la inseguridad. En realidad no la hay. ¿Por qué? Porque eso se tiene que hacer con los barrios, por ejemplo, con las comunas. Entonces, si nosotros tenemos una organización fuerte donde podamos detectar las fallas, las falencias del problema social, nosotros podríamos ir solucionando las cosas. Los jóvenes están ahorita en este momento en un callejón sin salida. Muchos están desertando de los colegios, no van a estudiar porque tienen otras ofertas fáciles. Entonces, yo creo que la mirada tiene que ser hacia la educación, hacia el deporte, a la masificación del deporte, actividades recreativas, música, de tal suerte que los jóvenes tengan en qué ocuparse. Un enfoque multidisciplinario para enfocarse en el tema de la seguridad, desde la educación, desde el copar los espacios públicos, facilitar actividades comunitarias para que los jóvenes no caigan justamente en los espacios ya de delincuencia.
con respecto al tema de la atención en salud, que es fundamental para vivir una vida plena. Este podcast se llama Por el Oro, por la Vida, y lo que tratamos es de escuchar a nuestra gente a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, del sector urbano y rural, para saber sus puntos de vista, sus vivencias, sus dolencias y cómo mejorar esto, cómo poder articular que su voz llegue a las diferentes autoridades, a los diferentes niveles de gobierno y que conjuntamente podamos enfrentar ese tema. Como muy bien lo ha dicho Luis y muy bien lo ha dicho Gladys, están dispuestas las organizaciones populares, comunitarias, barriales, pero la estrategia, la política pública, el presupuesto debe salir desde quien tiene la competencia para la seguridad, para la educación, para la salud, que es el gobierno nacional. Y los gobiernos seccionales, tanto la prefectura como los municipios, tienen la obligación y la competencia complementaria para que puedan articular con la población y que de esta manera podamos tener mejores opciones en ese sentido. ¿Cómo está el tema de la salud en Santa Rosa, querido Luis? ¿Cuál es la atención que recibimos los adultos mayores, los niños? Si se enferma una persona, ¿hay la atención adecuada o tienen que salir hacia otras ciudades como Machala, quizás Guayaquil o Cuenca? ¿Hay esa posibilidad o nuestra gente se muere porque definitivamente no hay la posibilidad de atenderse? Tenemos que irnos a Piñas, porque tiene un mejor hospital en Piñas. En este momento Santa Rosa no tiene un hospital. Lo tiene allí, pero eso no es un hospital. Hace pocos días tuve un accidente, me embistió una vaca, casi me mata. Yo tengo seguro, pero ya sabemos la deficiencia del seguro y aquí en ese momento nadie me atendía. Me fui al hospital, o sea, sí me atendieron, porque tenía una doctora allí que fue mi alumna y la llamé: hija, tengo un problema, estoy accidentado, ayúdame. Entonces, venga aquí, no estoy, pero venga, aquí lo espera un médico. O sea, me atendieron porque tenía un contacto allí. Y luego sí me tocó comprar todo. No fue mucho, pero para sanar las heridas y todo eso tuve que comprar. No hay medicinas, no tenemos un hospital. Tenemos ya más de 10 años, creo que más de 10 años, Gladys, que estamos peleando por un hospital. Viene una administración, viene la otra, dice que ya está todo listo, que ya está planificado, que ya está más que... Ya creo que han puesto varias primeras piedras, pero el hospital no sé. Ese hospital que está allí lo hicieron mujeres voluntariosas hace décadas atrás. Hace décadas, mujeres que trabajaban haciendo rifas, vendiendo comida. Ese hospital se hizo así realmente. Santa Rosa tiene hospital por sus propios hijos. Los pocos aditamentos que le han hecho, pero son mínimos. De ahí el hospital está ahí. Entonces, tenemos una gravísima necesidad de atención en la salud. Nosotros aquí la gente de hecho se muere. Porque aparte de eso no hay los recursos. La gente pobre. Imagínense con esta situación de los sicariatos, asesinatos y todo, un herido, es muy difícil que llegue a Machala. Más allá de la queja, más allá de las verdades por las que pasamos y repasamos en este espacio conversacional, en este podcast, es evidente el espíritu altivo, digno, de gente trabajadora, luchadora por su tierra. Muy bien menciona Luis que el espíritu de sensibilidad social de los santarroceños ha permitido que puedan edificar en su momento un hospital, pero eso tiene que asumirlo el gobierno central y tiene que colocar los recursos y debe de invertir en vez de desinvertir, porque eso justamente es retomar la vida digna que siempre hemos tenido y que anhelamos. De igual manera, de cara al presente y al futuro, están dispuestos como santarroceños desde sus comunidades, del sector urbano, del sector rural, a poder desde Santa Rosa como centro neurálgico de nuestra provincia, un eje conector con la sierra, con la frontera, con el Perú, con la parte alta del Oro, con Machala en el aspecto logístico, que son realmente la fortaleza de nuestra provincia en el ámbito productivo, pero que eso y las industrias que se desarrollan, particularmente el camarón, se puedan traducir. Y es un desafío que se plantea en este podcast también, que las ideas, que la conversación de manera propositiva y con verdades, como lo reiteramos, pueda servir para seguir conversando en los diferentes capítulos desde otros lugares de la geografía de nuestra provincia, por lo cual yo les agradezco por acompañarnos, a Gladys, le agradezco a Luis por su buena voluntad de expresarse para que todos puedan conocer a Santa Rosa desde su identidad, su vivencia, sus fortalezas, su potencialidad y su espíritu digno y emprendedor. Muchas gracias por acompañarnos en Por el Oro, por la Vida.